Bien, pues aquí es donde nos quedamos la semana pasada. Así que esto debería sonarles. Puede que reconozcan esto. Estos son los personajes principales del siglo II que hacen alguna referencia al libro del Apocalipsis. Empezamos con los ebionitas, los alogoi. Volveremos a repasar esto, pero recuerden que tenía un matiz muy judío y pareció convertirse en una interpretación dominante en el siglo II. Así que en la medida en que algunos de ellos comentaron al respecto, parecen tener la idea de que Cristo vendrá muy pronto, que las descripciones del libro de Apocalipsis describen eventos, personajes y personalidades amenazantes del momento actual. Todo lo cual señala el pronto regreso de Cristo. Pronto. Le resulta familiar este tipo de pensamiento, era la tónica dominante durante todo el siglo II. Tertuliano nos ofrece el análisis más lúcido, aunque al final terminó uniéndose a un grupo herético que insistía con fervor en el pronto regreso de Cristo y el fin del mundo. Adoptó sus ideas por completo, un hombre verdaderamente maravilloso. Me cae muy bien. Es una especie de sombra desafortunada que ha perseguido su reputación a lo largo de la historia. El otro personaje que me gustaría mencionar de pasada es un contemporáneo de Tertuliano llamado Ireneo. Ireneo no era dado a los extremos de Tertuliano. Nunca se le ha considerado a alguien que se haya desviado por un mal camino. La Iglesia Católica Romana lo considera un santo. Pero en este punto, él sigue la perspectiva general del siglo II y sigue muy de cerca el esquema de Tertuliano en particular. Los únicos puntos en los que difieren notablemente son, en primer lugar, ¿quién es el anticristo? Entonces, según Tertuliano, él pensaba que el anticristo, a quien esperaba que apareciera en cualquier momento, él pensaba que el anticristo sería un cuasi cristiano que surgiría del movimiento cristiano, pero que extraviaría al pueblo de Dios. Ireneo discrepó con Tertuliano al respecto, dijo que no, pues pensaba que el anticristo sería una persona judía, e incluso llegó a decir que creía que vendría de la tribu de Dan. Dan siempre tuvo una reputación dudosa entre las tribus de Israel. Al leer Apocalipsis 7 notarás que Dan brilla por su ausencia. No está ahí. Las tribus fueron reorganizadas para mantener el número de 12, pero Dan no figura entre ellas. Y así, basándose en eso, Ireneo especuló que tal vez el anticristo vendría en realidad de la tribu de Dan, y esa ha sido una postura que ha sido, en cierto modo, se mantiene aquí y allá, incluso hasta el día de hoy. A veces uno se topa con esa perspectiva en particular. Él identificó de manera bastante importante al verdadero Israel con la iglesia cristiana. Por lo tanto, aunque creía que Cristo regresaría pronto y establecería un reino milenario, creía que Cristo gobernaría a través de su iglesia. Esto distingue la visión de Ireneo del dispensacionalismo contemporáneo, que considera que esto ocurre más bien a través de un Estado de Israel renovado. Es por eso que los pensadores dispensacionalistas están tan interesados en el Estado de Israel contemporáneo. Hablaremos de eso en detalle dentro de unas semanas. De todos modos, Ireneo no comparte ese punto de vista. Él cree que el verdadero Israel en el Antiguo Testamento eran personas de fe y que en el Nuevo Testamento nada cambia. El verdadero judío es aquel que tiene fe, dice Pablo en Romanos 2, 28 y 29. Dice que los fieles son descendencia de Abraham y herederos de sus promesas. Pablo, Gálatas 3. Ireneo, impresionado, adopta esa visión. Otra cosa que observamos sobre Ireneo y que mencioné hace un par de semanas es que parece sugerir que la fecha de redacción del Apocalipsis es el año 95, a finales del siglo I, bajo el reinado de Domiciano. Y eso se convirtió en un argumento bastante influyente y persuasivo, aunque el texto de Ireneo que lo afirma es en el mejor de los casos algo ambiguo. Hay muchos que dirían que ni siquiera eso es lo que Ireneo quiso decir. A veces no era muy claro al escribir en griego. De cualquier modo, aunque eso quisiera decir, era una opinión leve, no era una afirmación dogmática. Quienes sostienen
que el Apocalipsis es de una época anterior, no ven a Ireneo como un gran obstáculo. Yo también coincido con esa postura de una fecha temprana. Permítanme dar algunos. Las generalizaciones siempre son arriesgadas. Así que voy a arriesgarme con un para aquí. Pero quiero que las tomen con un poco de, ya saben, con la importancia que ustedes crean que tienen. Pero me gustaría, en cierto modo, generalizar lo que creo que está pasando en el siglo II con respecto a este tema. Primero, en el siglo II, la iglesia todavía se encuentra más o menos al margen de la civilización romana. Ciertamente es un movimiento en expansión, pero aún no ha alcanzado la masa crítica necesaria para ejercer una influencia dominante en la cultura. Durante el transcurso del siglo II, los cristianos comenzaron a sufrir un acoso sistemático. Ciertamente no se trata de algo constante ni incesante, sino más bien de un fenómeno esporádico, aunque a pesar de ello se ven obligados a vivir como ciudadanos de una categoría inferior. Sienten constantemente el peso y la presión de un imperio que se niega a reconocer la legitimidad de su fe. Esa tendencia generalmente conduce a la esperanza de un rescate dramático. Y ciertamente se puede ver eso en los escritos de los cristianos del siglo II. Este deseo de que Cristo regrese y nos rescate de una mala situación. Y esa idea de que Cristo regresaría, tomaría el control, expulsaría a los malvados y establecería un reino, era parte de la experiencia de vivir en esa situación de persecución allí en el siglo II, en mi opinión. Eso tendía a llevar a una visión del Apocalipsis que veía sus imágenes tan coloridas y en cierto modo amenazantes como una descripción de cosas que están ocurriendo y sobre las que podemos leer en el periódico de esta mañana. Solía haber un intento de interpretar el Apocalipsis en términos de la crisis actual que estoy viviendo. Eso sería cierto durante el siglo II si lo tomamos como una generalización a grandes rasgos. Lo dejo planteado aquí, aunque considero que es un punto que se puede argumentar. Bueno, no voy a dedicarle tanto tiempo a esto. Hay un personaje en particular que me gustaría destacar y su nombre es Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría no es el mayor pensador de la iglesia y a veces se equivocó, pero representa la primera figura, el primer intento serio de los pensadores cristianos por renegociar la visión de la revelación y su esquema escatológico. Y lo menciono en parte porque es, en cierto modo, el primero en su campo en replantearse estas cosas. Y en parte porque, al menos para su época, fue un personaje bastante influyente. Ahora, para echarle un vistazo a Clement, tenemos que recordar a Daniel. Daniel es, en esencia, la contraparte del Antiguo Testamento al Apocalipsis. Sé que muchos conocen bien a Daniel. Si lo han leído, saben que uno de los fragmentos más intrigantes de su profecía es la referencia a las 70 semanas. Son 70 semanas de años, o sea, 490. Está en Daniel capítulo 9. Realiza un análisis profundo sobre las 70 semanas de Daniel y argumenta que dentro del Nuevo Testamento, tanto el discurso del Monte de los Olivos como el Apocalipsis constituyen descripciones paralelas de los mismos eventos descritos o aludidos en aquellas semanas. Supongo que conocen el discurso del Monte de los Olivos. Si no, es el sermón de Jesús sobre el fin del mundo o de los tiempos. Se encuentra en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 22. No aparece en Juan. Algunos especulan que Juan omite el discurso del Monte de los Olivos en su Evangelio porque incluye uno más extenso en el libro de Apocalipsis. El mismo autor, pero dejaré que ustedes mismos especulen al respecto. Pero en cualquier caso, tienen ese sermón de Jesús. Jesús dice dramáticamente: en verdad les digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Clemente dice que eso significa lo que dice y dice lo que significa.
Los eventos que Jesús expone en el discurso del Monte de los Olivos se cumplieron todos dentro de esa generación, al igual que el libro de Apocalipsis. Son obras complementarias y todas describen los grandes eventos cataclísmicos que sobrevino al pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios, Israel, en el primer siglo, y al mismo tiempo el éxodo del pueblo de Dios, el pueblo cristiano de ese Egipto, como se llama expresamente a Jerusalén en el capítulo 11 del Apocalipsis. Así que si me siguen hasta aquí, esta es la postura que adopta Clemente. Él dice, cito, desde el cautiverio en Babilonia, que tuvo lugar en tiempos del profeta Jeremías, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Daniel de la siguiente manera. Muy bien, 4 versículos en el capítulo 9 de Daniel, que Clemente cita ahora, y se los voy a dar porque necesitamos tenerlos presentes a medida que avanzamos. Así que el primero de ellos, el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel, es el siguiente. Es decir, les daré un poco de contexto. Daniel ha estado leyendo al profeta Jeremías. Él señala que Jeremías, en el capítulo 29 y en otros lugares, se refiere a un exilio de 70 años. Una parte famosa de la narrativa del Antiguo Testamento. Israel sería exiliado durante 70 años. Esto comenzó con Nabucodonosor y Daniel vive ahora en un momento en el que los 70 años están por terminar. Y Daniel piensa, ha llegado el momento. Dios va a restaurar la fortuna, el bienestar, ya sabes, una especie de estatus de Israel. Y así Daniel comienza a orar. Al reflexionar sobre el periodo de los 70 años, Dios escucha nuestro arrepentimiento, restaura a Israel y a tu pueblo, cumple tus promesas. Es la oración de Daniel capítulo 9 y justo en medio de ella aparece un ángel enviado por el Señor. Nunca me ha pasado eso. ¿A ti sí? Es un ángel se aparece y dice, Daniel, no tan rápido. Eso está en el hebreo. Daniel, no tan rápido. Hay más en la historia de lo que te imaginas. Y entonces este ángel comienza a explicarle detalladamente a Daniel que muchas cosas tienen que suceder antes de que venga el Mesías. Y eso está básicamente contenido en estos 4 versículos. El ángel dice a Daniel, las 70 semanas se fijan sobre tu pueblo y ciudad santa para acabar la prevaricación, el pecado y la iniquidad, traer justicia eterna, sellar visión y profecía y ungir al santo de los santos. La enseñanza cristiana que ha predominado a lo largo de la historia de la iglesia es que el versículo 24 se cumplió plenamente en Cristo. Es en Cristo que ponemos fin a la transgresión, es en Cristo que ponemos fin a los pecados, al entregar Él su vida como sacrificio expiatorio. Es en Cristo que hacemos reconciliación por la iniquidad. Es en Cristo que el Santísimo es ungido, es decir, Cristo mismo es ungido en su bautismo. El Espíritu Santo desciende y eso es lo que significa Mesías. Es lo que significa Mesías, el ungido. Así que la visión clásica, que era la de Clemente y la de muchos otros, es que esto dice, 70 semanas deben transcurrir, Daniel. Y entonces vendrá el Mesías, quien logrará todos estos grandes propósitos redentores. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 años y, 7 semanas y 62 semanas. Se reedificará plaza y muro, aún en tiempos angustiosos. Bien, el versículo 25 indica que desde la orden de reconstruir Jerusalén, no el templo, sino la ciudad, pasarán 490 años. Ese decreto salió de Artajerjes y Esdras y Nehemías, son los libros del Antiguo Testamento que realmente marcan ese momento. Se reconstruye el muro, las calles, etc. Clemente sostiene, tesis ampliamente aceptada, que el gobernante persa Artajerjes emitió este decreto en tiempos de Esdras y Nehemías y que desde entonces contarían las 490 semanas. De hecho, Artajerjes
habría emitido este decreto en algún momento alrededor del año 440 o 430 a.C. Así que los cálculos encajan bastante bien. Versículo 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Como ven, Él es cortado, Él es asesinado, pero es en beneficio de los demás. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El Mesías es cortado, pero no por sí mismo, y después de eso la ciudad es destruida por una inundación. Inundación es metafórico, no es agua, sino una fuerza abrumadora. Jerusalén misma fue destruida como en el primer siglo. Parece que Daniel se centra en eso. Así lo interpreta Clemente. Versículo 27. Entonces él, el Mesías, confirmará un pacto con muchos por una semana, el nuevo pacto en Cristo, pero a mitad de semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. O sea, el fin del sistema de sacrificio se cumple en la obra de Cristo. Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento han cesado. Y sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que el fin decretado se derrame sobre el desolado. Esto alude a lo que en Daniel llaman la abominación desoladora, la profanación de lo sagrado. Eso ocurrió, al parecer, según la profecía de Daniel. Y Jesús lo menciona igual en el discurso del Monte de los Olivos. Y así, esto parece referirse ahora a la desolación y la destrucción final del templo. Así es como lo ve Clemente. Clemente ofrece su propia interpretación de este texto, pero hay que tomarlo con pinzas. Sus detalles nunca terminaron de convencer. Aunque su visión general fue influyente, ciertos puntos nos dejan desconcertados. Aún así, por curiosidad, veámoslo brevemente. Que el templo se construyó en 7 semanas, es evidente según Esdras. Esdras, escrito apocalíptico judío helenístico, describe la obra bajo los persas Ciro y Darío. Y Clemente dice que tomó cerca de 7 semanas. Las 7 semanas representarían la reconstrucción del templo. Tomó 20 años realizarla, pero se lo dejaremos pasar. Luego añade, por tanto, y aquí Clemente se encuentra solo. Su hipótesis resulta ser única. Y así Cristo se convirtió en rey de los judíos, reinando en Jerusalén en cumplimiento de las 7 semanas. Y en las 62 semanas, toda Judea estuvo tranquila y sin guerra. Así que si sigues a Clemente, él dice que después de que se construyó el templo, Jesús comenzó a reinar en Jerusalén, aunque de manera invisible. El templo estaba allí, Jesús ya reinaba antes de su encarnación y la tierra entera descansaba en paz. Bueno, más o menos. Primero, no muchos dirían que fue entonces cuando Jesús empezó a reinar. Y segundo, la tierra no tuvo mucha paz. Tuvieron algo de paz, pero también tuvieron la revuelta macabea y pasaron por momentos bastante horribles. Así que, de nuevo, Clemente está, ya sabes, un poco al límite en cuanto a su interpretación, pero solo lo hacemos por curiosidad. Luego, añade, en Cristo, cita, el Santo de los Santos, tras cumplir la visión y profecía, fue ungido en carne por el Espíritu de su Padre, su bautismo. En esas 62 semanas, como dijo el profeta, y en una fue Señor. La mitad de la semana Nerón tuvo el poder y la ciudad santa de Jerusalén colocó las abominaciones y en la mitad de la semana fue quitado Otón, Galba y Vitelio. ¿Saben quiénes son esos tipos, verdad? Porque estuvieron aquí la primera semana y hablamos de ellos. Y Vespasiano ascendió al poder supremo, destruyó Jerusalén y desoló el lugar santo. Y que esos son los hechos es evidente para quien es capaz de entender, como dijo el profeta. Clemente concluye que más allá de los detalles, el panorama general de estos eventos, las 70 semanas de Daniel, el discurso del Monte de los Olivos y el Apocalipsis están describiendo cataclismos del siglo I y que ese es el contexto adecuado para entenderlos.
Aquello se convirtió en una perspectiva fundamental, aunque otros discreparan de Clemente en los detalles de su interpretación. Él sostenía que la abominación desoladora, aquel término de Daniel, ocurrió durante el mandato del emperador Nerón. Esto encaja con el discurso del Monte de los Olivos. Si lo conoce, Jesús dice, al ver la abominación desoladora, huyan a los montes. Les dice a los cristianos, al verla, huyan de Jerusalén. No te molestes en empacar. Espero que no estés embarazada. Será una huida sumamente rápida. Sal de la ciudad cuanto antes. Es el consejo que te da Jesús. Lucas se encarga de traducir la famosa abominación desoladora para los gentiles, diciéndoles cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos enemigos, huyan inmediatamente hacia los montes. Esto resulta mucho más claro para nosotros, ya que francamente no logramos comprender las profecías de Daniel. Profecías. En cualquier caso, eso es lo que hacían los cristianos, según Eusebio, y así es como Clemente lo entiende. La abominación desoladora ocurre durante la persecución iniciada por Nerón, aunque Nerón finalmente muere en el proceso, pero ciertamente comenzó bajo su mandato. Por lo tanto, las principales profecías de Daniel y el discurso del Monte de los Olivos se cumplen en el primer siglo. Clemente escribe, pero nuestro maestro no profetizó de esta manera. Tal como ya he mencionado, un profeta por espíritu innato y fluido, quien conocía absolutamente todo en cada momento, expuso con total claridad sufrimientos, lugares, tiempos, modos y límites. Eso es todo. Se trata del discurso del Monte de los Olivos, según Clemente. Por consiguiente, profetizando sobre el templo, dijo, ¿ven estos edificios? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, y esta generación no pasará hasta que todas estas cosas hayan sucedido. Así que Clemente, tomando ese versículo al pie de la letra, lo sitúa en el primer siglo por esas razones. Igual, habló con claridad sobre eventos próximos que hoy vemos con nuestros propios ojos para que se cumplieran ante sus destinatarios. Clemente también sitúa la redacción del Apocalipsis en la era de Nerón. Ireneo fue el primero en tratarlo, y alguien 30 o 40 años después dice, no, el Apocalipsis se escribió bajo Nerón. Esto consta en un escrito suyo, lo menciono de pasada y seguimos. Para darte fe tras arrepentirte y ver que hay salvación, escucha una historia real, no un mito, del apóstol Juan. Muerto el tirano, o sea Nerón, él, Juan, llevado de Patmos a Éfeso, viajaba a petición a distritos gentiles vecinos, a nombrar obispos, a regular iglesias, a elegir clérigos, según indique el Espíritu. Clemente opina que el Apocalipsis se escribió bajo Nerón. Nerón murió. Juan salió de Patmos una vez que todo terminó después de la persecución y regresó a estas ciudades donde había servido y continuó su ministerio durante algunos años más. Eso es según Clemente. Gracias por su paciencia. Puede ser un reto, pero espero que capten la idea. En el siglo I aún existían el movimiento montanista y los llamados quiliastas. Quili viene de kilo, que significa 1000. Así llamaban a quienes creían que Cristo volvería a reinar políticamente por 1000 años. Entonces, en el siglo III hay una mezcla. Todavía hay quienes continúan con esa visión del siglo II de una especie de concepción milenarista o quiliasmo, como se le llamaba a los montanistas entre ellos y otros. Al mismo tiempo encontramos esta misma visión del Apocalipsis tanto en Clemente como en otros autores. Ellos mantienen viva esa expectativa milenarista, interpretando los acontecimientos actuales como claras representaciones de lo escrito en el libro del Apocalipsis. Ustedes siguen viendo la serie Apocalipsis 20. Al describir un milenio. Ese es el texto que hace referencia a los 1000 años. Hablaremos más de ello en un momento. Saltaré a Orígenes.
Sinceramente, no voy a tomar eso en cuenta, pues no creo que sea algo realmente útil para nosotros. Él tiende a ser muy alegórico al interpretar toda la Biblia, y el Apocalipsis es un blanco demasiado fácil para sus métodos. Al leerlo encuentra alegorías por todas partes, tal como sucede en la obra El progreso del peregrino. Un dragón de 7 cabezas. Bueno, representa los 7 pecados capitales, ya sabes. Quizás sea útil, quizás no. Lo menciono para que no creas que lo ignoro, pero no creo que haya ayudado mucho. La iglesia lo cuestionó por fantasioso, sus ideas rozaban los límites de la ortodoxia. Era un pensamiento muy especulativo, profundamente influenciado por la filosofía griega. Solo unas breves generalizaciones sobre el siglo III. Para empezar, el cristianismo en el siglo III se extendió mucho. Ya hay cristianos en toda la sociedad romana, desde el gobierno, ricos y empresarios, hasta las clases bajas. Hay cristianos por doquier. No es una mayoría, pero es una minoría muy significativa e influyente, y simplemente se vuelve mucho más difícil mantener cualquier tipo de hostilidad creíble como política oficial contra personas que se han vuelto una parte tan importante, tan asimiladas en la sociedad romana. Esa es en realidad la historia. El cristianismo aún no es una religión legal, pero se tolera mucho más. Esto infunde en el corazón cristiano una esperanza mucho mayor. Existe la sensación de que las cosas iban por mejor camino en el siglo III. La última gran persecución del siglo III fue la de Diocleciano. A veces se le llama el último aliento del paganismo. Él fue quien intentó deshacerse de estos cristianos una vez más. Y en cierto modo, en la prueba de que simplemente no se puede. Tras ellos, Constancio y Constantino terminan por tirar la toalla. El cristianismo se convierte en la religión oficial. Diocleciano intentó erradicarlos, pero aquello fue como intentar un trasplante de cerebro, algo simplemente imposible de lograr. Así que los cristianos se han vuelto optimistas. Esto llevó a una visión mucho más extendida del Apocalipsis como una descripción de eventos del pasado en lugar de eventos del presente o del futuro inmediato. Al ser los cristianos más optimistas, baja el interés en un rescate dramático inmediato y crece la visión de lo que pueden lograr mediante el Evangelio, la Iglesia y la gracia divina en la cultura, algo que ya ocurre en este siglo III. A la vez, existía una tendencia a desestimar el quiliasmo judío. La idea milenarista de que Cristo establecería un reino político estaba siendo socavada en ese momento histórico. Es un momento de transición. Esto nos lleva al siglo IV. Quisiera mencionar a 2 personas aquí. La primera es Eusebio de Cesarea. Hablé de él en la primera semana. Era el llamado padre de la historia de la iglesia. Él fue quien, como recordarán, criticó a Papías y al quiliasmo en general. Escribe ahora, a partir del siglo IV. También está muy modestamente confundido respecto al Apocalipsis. Me encanta esta cita. Él dice, y cito, sin embargo, habiéndome formado la idea de que es una composición que excede mi capacidad de comprensión, la considero continua, o más bien que contiene una especie de inteligencia oculta y maravillosa sobre los diversos temas que se le presentan. Aunque no lo entiendo, sospecho que hay un sentido profundo tras esas palabras. ¿Te has sentido así con el Apocalipsis? Hay algo más que no termino de captar. Eusebio dice con modestia, creo que ese libro es canónico. No tiene algo que decirme, pero la verdad es que no tengo ni la menor idea de qué se trata. Así que bueno, ahí lo tienes. Quiero cerrar con la voz más importante sobre el tema, Agustín de Hipona. Nacido a mediados del siglo IV, vivió hasta el siglo V. Muchos lo consideran el mayor pensador de la historia cristiana, y es un argumento defendible. En cualquier caso, aporta mucho. Escritos interesantes sobre el Apocalipsis. Y diría que de todas esas voces que intentaron opinar, él, de lejos, llegó al meollo del asunto de una manera que creo que te resultará interesante.
ofrece el análisis más completo del libro hasta hoy. Que yo sepa, no escribió un comentario del Apocalipsis, pero lo citó a menudo en varios escritos y podemos deducir claramente lo que pensaba. Coincidía en que el Apocalipsis describe eventos del pasado. Menciona 10 veces que eventos inminentes están a punto de ocurrir. Es un tema recurrente en el libro del Apocalipsis, reiterado a sus destinatarios. Todo esto está por suceder pronto. ¿Lo comprendes? Por eso y más, Agustín cree que el Apocalipsis describe eventos del siglo I. Cree que coincide con el discurso del Monte de los Olivos y que ambos describen los mismos sucesos, todos del siglo I. Esta generación no pasará hasta que esto se cumpla. Esa es la visión de Agustín sobre ambos. Él ve el capítulo 20 del Apocalipsis como la vida de la iglesia. Y aquí se han estado durmiendo hasta ahora. Despierta ya. Te aseguro que esto bien vale el precio de la entrada. Así que presta atención. Escuchen estas palabras. Aquí tenemos a Agustín. Él dice, la obra de Cristo fue derrotar a Satanás. Cristo vino a destruir las obras del diablo. Ese es el tema del Nuevo Testamento. Se repite una y otra vez. Cristo vino a la tierra con el propósito de derrotar al príncipe de la potestad del aire y de este mundo caído. Desde el Edén, cuando el hombre le cedió el reino, Él ha gobernado sobre nosotros por un supuesto derecho. Pero Cristo vino para recuperarlo todo, para declararle la guerra definitiva y vencerlo. Es ahí donde Agustín desarrolla su reflexión. Ahora, escuchen esto. Él dice, el Señor Jesucristo mismo dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte, refiriéndose con el hombre fuerte al diablo, lo cual en el contexto deja claro que eso es lo que Jesús quiere decir. Pues Él tenía el gran poder de cautivar a la humanidad, refiriéndose con sus bienes a aquellos que el diablo retenía en el pecado, pero que llegarían a creer en Él. Por eso Jesús nos dice que no se puede saquear al hombre fuerte sin haberlo atado primero. Y en el contexto es bastante obvio que Jesús está describiendo su propia ofensiva contra el poder satánico. Luego Agustín pasa al capítulo 20 del Apocalipsis. Fue entonces para atar a este fuerte que el apóstol vio en el Apocalipsis, cito, un ángel que descendía del cielo, esto es Apocalipsis 20, que tenía la llave del abismo, una cadena en su mano y prendió, dice, al dragón, la serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Limitó su poder para no seducir ni dominar a los liberados. Agustín nota en Apocalipsis 20 a un ángel, quizá Cristo, quien suele aparecer en el libro bajando del cielo, como en los capítulos 10 y 18. Así que tenemos a este personaje mesiánico, Cristo mismo, y él ata a Satanás, atando al hombre fuerte, lo arroja al abismo por 1000 años, restringiendo su poder para que no pudiera apoderarse de aquellos que legítimamente iban a convertirse en posesión de Cristo. Muy bien, ese es el enfoque fundamental. Alguien podría decir, bueno, un momento, Agustín, ¿qué pasa con los 1000 años? Sabes, ahí estás, recurriendo al lenguaje figurado. Y Agustín responde, sí, dice 1000 años. Los números en la Biblia a menudo se usan con una especie de valor figurado. Así que Agustín dice, además, si el 100 se usa a veces para la totalidad, como cuando el Señor dijo a modo de promesa a aquel que lo dejó todo y lo siguió, que recibirá en este mundo el 100 por 1, ¿con cuánta mayor razón se usa el 1000 para la totalidad, ya que es el cubo, mientras que el otro es solo el cuadrado? Para los matemáticos que nos escuchan, espero que lo entiendan. Por la misma razón, no hay mejor forma de entender el Salmo. Recordó su pacto por siempre, la palabra dada a 1000 generaciones.
En el Antiguo Testamento se encuentra la palabra 1000, utilizada simplemente para describir la inmensidad de algo, o en cierto sentido, su totalidad. Dios es fiel hasta 1000 generaciones. ¿Qué significa eso? Cuando llegamos a la generación 1001 deja de ser fiel. ¿Es eso? No, ese no es el punto en absoluto. 1000 solo representa una cifra inmensa. Dios es dueño del ganado en 1000 colinas. Bueno, ¿cuál es 1000? No, ese no es el punto. Dios es dueño de todas las colinas. Es una expresión poética judía de inmensidad que llega al Nuevo Testamento. Aquí Agustín dice que Satanás está atado por 1000 años. Así que lo interpretamos como, ya sabes, 1000 años exactos. No, es solo un gran número que se extiende a un vasto periodo de tiempo. De hecho, una especie de eternidad. Esa sería la visión de Agustín. Satanás está atado durante este tiempo. Se encuentra estrechamente vinculado al Evangelio y a la presencia constante de la iglesia. Agustín dice que él lo arrojó, es decir, Cristo arrojó a Satanás al abismo, es decir, arrojó al diablo al abismo. Por abismo se entiende la incontable multitud de los malvados, cuyos corazones están sumidos en una malignidad insondable contra la iglesia de Dios. La gente lee Apocalipsis 20 y lee la palabra abismo. Es una palabra griega, abus es en realidad la palabra griega, simplemente está transliterada. Y entonces piensan, eso debe significar el infierno. El término abismo aparece mencionado varias veces en el Apocalipsis. Si consultas una concordancia, podrás verlas todas. Cada vez que se emplea, no se refiere al infierno propiamente dicho. Habla del lugar donde el poder satánico ejerce su gobierno. Así que lees en el capítulo 13, por ejemplo, que el abismo se abre y de él salen langostas, que son criaturas horribles, ya sabes, aterradoras. Salen del abismo, ¿ves? Y lanzan un ataque contra el pueblo de Dios. Oímos hablar de una bestia que sale del abismo. El abismo es ese lugar oscuro donde impera el poder diabólico y en cierto sentido es el umbral, es la puerta del abismo la que lanza estos ataques diabólicos contra nosotros. Satanás está atado, el hombre fuerte está atado y es arrojado de vuelta al abismo. Las grandes potencias del infierno no prevalecerán contra él. Verán, existe esta idea de que Satanás es atado de vuelta en el lugar de sus dominios y no se le permite volver a escapar al lugar donde el Evangelio está orando. Él continúa. No es que el diablo no estuviera allí antes. Siempre estuvo en el abismo, ya ves. Pero se dice que es arrojado allí porque cuando se le impide dañar a los creyentes, toma posesión más completa de los impíos. Pues aquel hombre está más abundantemente poseído por el diablo, quien no solo está alejado de Dios, sino que también odia gratuitamente a quienes sirven a Dios. Cita, y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Agustín dice, lo encerró, es decir, le prohibió salir y hacer lo que estaba prohibido. Para explicarlo de forma sencilla, Agustín dice que donde se predica el Evangelio, donde la iglesia se asienta y el pueblo cristiano se integra, Satanás queda relegado a los márgenes. Se encienden las luces. No hay competencia entre la luz y la oscuridad. Enciende las luces cuando llegues a casa hoy y observa cuánto dura la lucha. La luz expulsa a la oscuridad siempre, en todo momento. Cuando Cristo, la luz del mundo, es introducido en una cultura, Satanás es arrojado al abismo. Queda confinado a sus dominios, pero pierde terreno donde el evangelio cristiano empieza a difundirse. Añade, no se dice que no deba seducir a un hombre, sino que no debe seducir a las naciones. Esto implica que culturas enteras se iluminan con la presencia de Cristo y su mensaje. La historia de la obra de Dios en el mundo, el relato cristiano a través del tiempo, ha sido que su pueblo entra en lugares oscuros y tras un tiempo las luces se encienden. La gente empieza a tratarse con más dignidad y respeto. La condición de la mujer mejora, surgen beneficios positivos incluso para quienes no aceptan a Cristo. Aún así, experimentan los beneficios fundamentales de la presencia de Cristo en la cultura.
Satanás es arrojado al fondo del abismo. La visión de Agustín predominó. La visión de Agustín sobre esos 1000 años predominó durante 1000 años. Así, durante los 1000 años siguientes, nadie intenta realmente reemplazar a Agustín o modificar su visión. Tomás de Aquino, el siguiente gran pensador de la Iglesia, no profundiza mucho en la revelación, simplemente sigue a Agustín. La visión agustiniana se convirtió en la gran visión dominante, impulsando a la Iglesia durante toda la Edad Media. La labor misionera fue dinámica y eficaz. A veces llaman a esto la Edad Oscura. Un enemigo de la época usó ese término para menospreciar lo que pasaba. Era una época en que valientes misioneros, muchos monjes, se adentraban en tierras peligrosas. Bárbaros, muchos pagaron con su vida, pero siguieron creyendo que Agustín tenía razón. Si entramos con el Evangelio, la luz llegará. San Bonifacio taló un árbol pagano con su madera, hizo una cabaña y leña, y los paganos se convirtieron. Dijeron, el Dios que tengas es mayor que este Thor al que adoramos. Esto sucede una y otra vez. Y se sienten profundamente impulsados por la firme visión de que el diablo no es rival para el Rey Jesús. Él siempre sale victorioso todos los días de la semana, ¿sabes? Y aunque pueda haber martirio en el camino, a la larga la victoria estará asegurada. Las amenazas bárbaras fueron de hecho superadas generalmente por el Evangelio y la gracia. Pongo gracia entre comillas porque debo decirles a veces era gracia a punta de espada. Desean ser. Había un gran optimismo generalizado de que la iglesia crecería y seguiría creciendo a lo largo de la historia. Y es por eso que a partir de este periodo se empiezan a ver expresiones enormes y maravillosas. De la creencia en un largo futuro para la iglesia, se construyeron estructuras magníficas que no estaban simplemente planeadas, ya sabes, para durar 100 o 50 años, sino construidas para durar, ya sabes, 1000 años. Así, vemos estructuras que proclaman a Cristo como Rey eterno. Esos 1000 años se prolongarán mientras su obra se materializa, pero al final surge una pequeña nube oscura que trataré la próxima semana. La iglesia se vuelve tan sumamente efectiva, tan increíblemente exitosa, tan influyente, tan poderosa, que como se imaginarán, empieza a surgir una visión un tanto errónea. Y por esta época la iglesia comienza a volverse un poco más política en su ejercicio del poder, en lugar de estar plenamente motivada por una visión espiritual del uso del Evangelio. Y eso es lo que da pie a la Reforma Protestante. Es esta especie de pérdida de visión y la corrupción que empieza a infiltrarse hacia el final de esta época. Ya sucede en tiempos de Tomás. Ciertamente sucede después. Y este nuevo ambiente en la iglesia, donde la iglesia se está volviendo tan política y de hecho hasta cierto punto corrompida en su núcleo, conduce a una nueva visión del libro del Apocalipsis. Y ahora surge realmente por primera vez un nuevo punto de vista en respuesta a la evidente corrupción de la iglesia. Y esto conduce a una creencia generalizada. Yo los voy a dejar con esta idea interesante, que durante varios cientos de años en esta época se tomó como un artículo de fe, que es el Papa. El anticristo, ya ven. Quiero explicarles su origen al volver la próxima semana, así que dejaremos la discusión aquí. Permítanme recordarles en 30 segundos más. Apocalipsis es adoración. Como dijo Agustín, adorar es asaltar los dominios de Satanás. Las puertas del infierno no vencerán al pueblo que adora. Un rey bíblico fue a la guerra enviando cantores, no tanques. Cantores alabando a Dios. Esa era la vanguardia de su ejército. La adoración se convirtió en la guerra mediante la cual Dios fue.
honrado y su victoria quedó asegurada. Nunca somos más poderosos como pueblo de Dios que cuando nos reunimos en adoración. A eso es a lo que apuntaba Agustín. Como pueblo de Dios, recordemos, nuestro poder no es político, no es tener más jueces de nuestro lado, ni aprobar leyes específicas. Eso está bien, pero el poder cristiano es Cristo y su pueblo en adoración. Y esperemos que Agustín haya podido transmitir eso a su época, y espero que nosotros también podamos interiorizar al menos los mejores aspectos de lo que él decía.